Bendiciones y bienvenido a todos. Esta historia que voy a relatar, esta historia bíblica, es una historia que tiene situaciones contradictorias, pero que también nos hace ver la importancia del cumplimiento de una promesa y el cumplimiento también de los pactos. Habían dos personas que se amaban mucho, dos amigos, y la historia de ellos está en 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 y 17, si usted me acompaña allí, podemos leer. Ellos eran Jonathan y David. Y entre ellos, el padre de Jonathan era el rey Saúl, y el rey Saúl había tratado de asesinar en varias oportunidades a David, y Jonathan le avisaba de los momentos de peligro. Así que entre ellos había una gran amistad, y ellos hacen entonces una promesa. Ellos hacen allí un pacto, podemos decir, y lo leemos en el versículo 14, 1 Samuel 20, versículo 14 al 17. A ver si lo leemos ahí. Dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Le amaba como a sí mismo. ¿Qué importancia tiene esto? Que el Señor Jesucristo también dijo que teníamos que amarnos los unos a otros como a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, vemos que ese era el amor que tenía Jonathan por David y David por Jonathan. Y entonces ellos hacen un pacto, ellos hacen un juramento y hacen una promesa de que cuando David fuera rey y terminara con todos los enemigos, que no se olvidara de su casa. Jonathan le decía: que no te olvides de mi casa, porque Jonathan no sabía lo que podía suceder, y por eso es que fueron y hicieron juramento. Este pacto era de amor y de misericordia, un pacto que pasaba por encima de lo que el rey Saúl quería. El rey Saúl quería matar, pero Jonathan le daba misericordia a David. Este amor es similar al que nosotros también debiéramos de sentir por nuestro Señor Jesucristo. La palabra misericordia es la palabra hebrea Gesed, que significa un amor leal, un amor de pacto. Esta es la palabra que se usa para singularizar el amor leal de Dios por todo su pueblo. Ese es el amor que Dios tiene para su pueblo. Y vemos entonces que en la historia de la vida suceden muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuántas cosas han sucedido con usted a lo largo de toda su vida? Muchas cosas. Éxitos, fracasos, accidentes, momentos buenos, ¿cierto? Bueno, también leemos en 1 Samuel capítulo 31 que llega la muerte a Saúl y a varios de sus hijos.
Dice ahí capítulo 31, versículo 1 en adelante, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abiadud y a Malaquisía, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los filisteos, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Mire, en un momento cambió la situación de ese rey. Pero no solamente cambió la situación de ese rey, sino que cambió la situación de toda la casa de ese rey. Todos los hijos estaban sentenciados a muerte. Todos los nietos estaban sentenciados a muerte. Todos los bisnietos estaban sentenciados a muerte. Porque cuando un rey ganaba, el rey lo que hacía era matar al rey y a toda su descendencia. Y vemos entonces que de un día a otro día pueden suceder muchas cosas. En un día ellos estaban en gran gozo y alegría, pero al siguiente día había muerte y despojo y destrucción. Pero como decía yo, no solamente lo que sucedió con Saúl y con Jonathan y los hijos, sino que Jonathan había hecho un pacto. Usted se acuerda que Jonathan había hecho un pacto con David. Pero Jonathan ya estaba muerto. Y leyendo la escritura en el libro de 2 de Samuel, me encuentro con esta historia muy triste. Capítulo 4, versículo 4. Ya había muerto el rey Saúl, habían muerto los hijos, y vienen a dar la noticia. Vienen a la casa de Saúl, a la casa de Jonathan, y sucede esto. Versículo 4 dice: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. ¿Qué cosa más terrible para ese niño? Saúl estaba muerto, Jonathan estaba muerto, vienen a dar la noticia a su casa, y cuando saben la noticia ellos dicen: hay que arrancar. La nodriza toma al hijo de Jonathan, Mefiboset, y dice que cuando lo toma el niño se le cae y ese niño se quiebra las 2 piernas y queda lisiado. Ese niño de 5 años, un niño que hasta antes de saber la noticia era un niño que tenía muchos planes, tenía un gran futuro. Y por eso la vida de Mefiboset es conmovedora
conmovedora. Su nombre era autoridad. Antes de que sucediera lo que sucedió, el nombre de él era autoridad. Había nacido en el palacio. Saúl era su abuelo. Jonathan era su padre. Era un hombre nacido, un niño nacido para gobernar, un niño príncipe y heredero de todo ese reino. Seguramente cuando él nació se hicieron grandes fiestas. Hemos visto las fiestas que le hacen a los reyes cuando se casan, a los príncipes, ¿cierto? La televisión y todo el mundo viendo allí vestidos largos, todos de traje esplendoroso. Ahora se imagina él, el nieto del rey Saúl. Este hombre, en ese caso era niño todavía, de 5 años, nació para ser rey y tenía el derecho, él tenía todo el derecho y toda la autoridad para llegar a ser el rey de Israel. Entonces, es una historia dramática, triste, de amargura, porque en un solo día él pierde reino, herencia, y su propia movilidad. Fíjense que a veces decimos que Job sufrió lo indecible. Decimos de que Job vivió todo lo que le podía pasar a alguien. Y lo usamos a Job a menudo en nuestras enseñanzas como un hombre heroico, como un hombre lleno de fe y lleno del amor de Dios. Pero la historia de Mefiboset nos deja una enseñanza que no nos va a dejar indiferente a ninguno de los que estamos aquí. La situación en la vida de él cambió en un solo día. En un solo día su vida fue destruida. Perdió su autoridad, toda su familia, todos sus privilegios, todos sus bienes. Perdió su castillo, perdió la herencia, perdió todas las seguridades. Y además de todo eso, quedó inválido de sus 2 piernas. No es de una sola pierna, y esto tiene mucha importancia, más adelante lo va a ver, sino que de las 2 piernas. Porque uno con una pierna todavía puede caminar. Con las 2 piernas quebradas, lisiado, es imposible. Por lo tanto, él perdió su movilidad de manera completa. Mefiboset no nació siendo pobre, sino que fue a causa de una mala caída. A causa de que la niñera, por querer salvarle de una muerte inminente, porque ella escuchó que Jonathan había muerto, que Saúl había muerto, ella pensó que también el niño iba a morir, que el niño también iba a ser asesinado. Y por eso en su desesperación salió corriendo, tomó al niño en brazos y ese niño se cayó. Y se le quebraron las piernas y quedó lisiado de por vida. Así que una caída, un accidente puede ser tan brutal, tan grande, que puede cambiar toda la vida de una persona. Ya él no podía valerse por sí mismo.
Ella dependía de la misericordia de otros. Él pasó a ser un hombre dependiente de la caridad de los demás, porque no podía valerse por sí mismo. Y a las personas que no podían vivir por sí mismas, había un lugar que se llamaba el Lodebar, que era un lugar afuera de la ciudad. La gente lisiada, la gente leprosa, la gente que no era del pueblo de Israel, tenía que irse a vivir fuera de la ciudad. La gente despreciada tenía que irse a ese lugar que se llamaba Lodebar, un lugar de tristeza, de abandono, de pobreza, de miedo. Porque allí usted tenía que vivir aún con los que tenían lepra. Ellos no tenían derecho a entrar en la ciudad. Allí fue a parar este príncipe. Así que todos estaban allí, las personas marginadas por la sociedad, la gente que había sido marginada por las leyes del reino, vivían afuera de la ciudad, y entonces Mefiboset se crió en ese lugar seco, triste, desde los 5 años de edad. Fíjense que en los tiempos de Jesús había mucha gente que estaba marginada por diferentes causas, como la religión. A esta categoría de personas pertenecían muchos ciudadanos de Israel, los que no tenían un origen legítimo. Fíjense que a ese lugar mandaban a los hijos ilegítimos, mandaban allí a los prosélitos, la gente que se había convertido al judaísmo, también a esa ciudad. Los esclavos emancipados, los bastardos, los esclavos del templo, los hijos de padres desconocidos, los que ejercían oficios despreciados como eran los arrieros de asnos, los que cuidaban de los camellos, los cocheros, los que cuidaban las ovejas, los carniceros, los que recogían la basura, los fundidores de cobre, los curtidores, los recaudadores de impuestos, etc. A esta gente se le consideraba como impura. La ley los consideraba impuros. Y allí llegaban también las prostitutas, los pecadores, los publicanos y los que padecían ciertas enfermedades contagiosas como los leprosos, que ya habíamos dicho. Además también eran marginados los samaritanos y los paganos en general, o sea, los que no eran del pueblo judío, también tenían que irse a vivir allá. O sea, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de Jesús, nosotros habríamos tenido que estar en esa ciudad. Y también estaban allí los incapacitados como Mefiboset. Como vemos, una gran cantidad de personas del pueblo estaban apartadas por su ilegitimidad, por una razón o por otra. Ellos no podían participar de la sinagoga, ni tampoco podían estar con el pueblo, y menos entrar en la ciudad. Y buscando la palabra de Dios, yo encuentro que en el Antiguo Testamento, donde está la ley, ¿cierto?, de Aarón, está la ley de Moisés, perdón, que Dios llega también a Aarón, y pone allí acerca de las personas que tenían defectos y ellos no podían ministrar las cosas de Dios.
Levítico 21, versículo 16 al 24, dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tengan algún defecto se acercarán para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, ni varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nubes en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará a ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Qué les parece fuerte, cierto? Fuerte. Pero esto era la ley. Porque el sacerdocio de Aarón miraba lo externo. Pero sabemos que iba a venir un mejor sacerdocio, un mejor sacerdote que se llama Cristo. Y con él iban a cambiar el sacerdocio y la ley del sacerdote. Aún se le pedía que no hubieran personas con defecto, pero también la ofrenda tenía que ser perfecta. Levítico capítulo 22, versículo 18 al 25 dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las vacas. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado sea sin defectos. O sea, ni la ofrenda ni la persona podía tener un defecto. Entonces, Mefiboset no podía, Mefiboset no podía, porque no era como solamente de una pierna, sino que aún peor, ¿cuántos de nosotros no podríamos entrar delante de la presencia de Dios? Sin contar los pecados, sin contar la iniquidad, sin contar nuestro mal testimonio, nuestra mala vida. O sea, tú sufriste un accidente y eso te impedía poder traer ofrenda a Dios. Eso es lo que enseñaba la ley, una ley dura, inflexible, una ley de muerte. Allí no había misericordia. Para más remate de todo lo que le había pasado a este niño, a este joven, el rey David saca un edicto real que dice así, está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 4 al 8. Dice así la palabra de Dios: era David de 30 años
cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá porque aún los lisiados te van a destruir. Eso le estaba diciendo al rey David. Versículo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, mire, David dijo algo aquel día, algo importante, especialmente para Mefibosé. Dice: todo el que hiera a los jebuseos suba por el Canaán y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Sacó un edicto David, dijo: no van a entrar en mi casa. Así que cuando esta noticia llega a Mefibosé, usted puede entender, si antes no tenía ninguna posibilidad, ahora menos. O sea, una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Ya no tenía siquiera posibilidad de acercarse ni al rey, ni al pueblo, ni a la ciudad, porque si un cojo de una pierna no podía entrar, pues este hombre no tenía ninguna esperanza para salir de su situación, porque era inválido de las dos piernas, era un imposible. Diga, era un imposible. Para este hombre era un imposible. ¿Cuántas veces habrá pensado mejor morirse? Cuando usted le ha pasado una situación fuerte, quizá usted también haya dicho lo mismo. Así que la condición de este hombre no podía ser peor. Era paralítico, un inválido, y todas las personas con defectos físicos debían de vivir fuera de la ciudad. Estaban marcados por la sociedad, por lo tanto ellos estaban destinados a morir y vivir completamente solos. Él no podía entrar en el palacio del rey. Mire, cuando él antes iba a ser el dueño del palacio, ni siquiera se podía acercar a los muros de la ciudad. No sabemos cómo vivió todo ese tiempo. No sabemos si estuvo ese hombre lleno de harapos. No sabemos si ese hombre estuvo pidiendo. No sabemos cómo se alimentó. No sabemos las noches que pasó frío. Y nadie se recordaría de él. No tenía ninguna esperanza de salir de esa situación. Así que era bastante oscuro el panorama de este lisiado, y cada día se empeoraba aún más, porque él también le tenía temor al rey, porque era hijo de nieto de Saúl. Porque él sabía que cuando llegaba un nuevo rey, siempre mataba a todos los descendientes del antiguo rey para acabar con toda esa generación. Y él era heredero directo del rey Saúl. Mefibosé, un niño que podía gozar de todos los deleites que significaba ser nieto del rey, y que vivía con toda esa pompa, con toda esa dignidad, ahora se ve pasando hambre como un pordiosero,
un hombre lleno de vergüenza, solo, triste, abandonado, pobre, lleno de amarguras, enfermo, con dolor, con miedo y sin ninguna esperanza, dependiendo de los demás. Y todo a causa de un mal día. En estos tiempos le llamaríamos a este hombre un hombre lleno de traumas. A veces la vida nos trae momentos complicados, como un accidente, una muerte, una violación, una enfermedad terminal, una separación, violencia intrafamiliar, situaciones difíciles, etcétera, 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 que usted seguramente conoce. Que no podemos escapar de esa situación. Esa situación provoca algo que nos impide ser las personas que éramos o las personas que teníamos un futuro asegurado. Algo sucede en la persona cuando una de estas actividades, accidentes, viene a la vida de alguien. La persona ya no puede ser la misma. Pero yo quiero decirte en esta tarde que tu vida no es un accidente, que tu vida no es un trauma, es parte, es cierto, es parte. Quizás te frenó, quizás te quiso destruir, quizás te dejó tirado en el suelo, pero yo quiero decirte que eso es parte de tu vida, no es tu vida. Es solo una caída que ha querido robar tu alegría, que ha querido robarte el gozo. Yo no sé qué noticia cambió el futuro de tu vida. No sé quién fue el causante de tu desgracia. No sé quién te dejó lisiado de por vida. A veces puede ser una acción, una palabra, una ofensa, un engaño, un golpe que ha marcado tu vida hasta este momento. Y quizás esta sea la razón por la que tú también te encuentras en Lodebar. Tal vez tú sin saber, tú estás en esa ciudad, solamente existiendo por misericordia. Puede que estés triste, herido, te sientas abandonado y con miedo de lo que puede pasar. Estos accidentes o estas situaciones cambian tu autoestima, cambian el valor tuyo como persona. Cambian tu imagen, cambian tu personalidad, etcétera, etcétera. No solamente es como si te hubiesen quebrado las piernas, sino que te rompieron el corazón. Mefibosé, después de que quedó lisiado, nunca más pudo caminar de forma normal. Y él estaba en eso, sufriendo, amargado, solo, triste con la noticia del edicto del rey y lleno de temores. Pero sucede algo. Le vienen a dar otra noticia.
¿Cómo cree usted que estaba él para recibir más noticias? Le dice: Mefibosé, el rey te quiere ver. Ahora estoy muerto. O sea, era lo que cantaba. Ahora estoy muerto. Pero él no sabía de que en el castillo, en su castillo, el rey David le había sucedido algo. El rey, caminando, se recordó de Jonatán, su amigo, y la promesa que él había hecho. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 5. El rey parado en el castillo, él preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Por amor de Jonatán, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Pero tiene un problema. Es lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Él no sabía lo que iba a pasar. Nadie sabía lo que iba a pasar. Pero esta palabra tiene un simbolismo también para nosotros. Que las circunstancias, la caída que provocó las graves heridas que lisiaron tu corazón y te llevaron a vivir en soledad, marginada, en tristeza y en amargura, avergonzada a causa de alguna situación, enfermedad, pecado, transgresiones e iniquidades contra Dios. Pero no te rindas. El dolor, la amargura, al trauma y a la injusticia de la vida, no te rindas. No te rindas. Porque aunque vivías sin esperanza, porque aunque no podías acercarte al rey, ni entrar a ser parte de su iglesia y de su cuerpo, tú sabes que ese rey es Jesucristo. Ni podías entrar en el reino de Dios, porque decía que esos no podían entrar. Quiero decirte que así como el rey David llamó a Mefibosé, el rey de reyes Jesucristo te llama ahora. Dios tiene una palabra para ti, que estabas marginada y no podías entrar en el reino de Dios a causa de ese mal día y de esa caída. Mefibosé llegó delante del rey David para escuchar su sentencia de muerte. Según Samuel, capítulo 9, versículo 6 al 3.
Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos míos. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llama Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de las dos piernas. El rey había dicho: dio una promesa primero, una promesa de misericordia, de amor a Jonatán. Pero después el mismo rey había sacado un edicto que ellos no entrarían. Pero la promesa de amor y misericordia fue más grande que el edicto de un rey. La promesa que Dios le hace a Abraham es más grande, hermanos, que la ley de Moisés. Porque se cumple en Jesucristo, que es amor y misericordia. Porque esa mujer que iba a ser apiedrada, porque había roto la ley y todos estaban listos, dispuestos a apiedrarla, y eso es lo que dice la ley, que hay que apedrear a esas personas, hay que matarlas porque rompieron la ley. Pero Jesucristo dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Él es amor y misericordia. Esa es la diferencia entre la ley por obra, la salvación por obra, y la salvación por gracia, que es Jesucristo, que es por amor. El rey te llama. El rey te llama a ti también. Al que estaba viviendo ahí en ese lugar. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Porque dice la palabra de Dios: porque nuevas son cada día sus misericordias por amor a Jesucristo.
Y el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dice: ¿quiere aún alguien aquí de la casa de González, de Pérez, de Clavijo, a quien pueda hacerle misericordia hoy? ¿Quiere alguien al que todavía no se le hace misericordia en este lugar? No tengas temor, porque Él va a hacer misericordia contigo. Y te va a devolver todas las pertenencias que el diablo te ha robado. Todos los momentos de llanto, de sufrimiento, Dios te lo va a dar en gozo y alegría. Y comerás conmigo, dice el Señor, en mi mesa. ¿Usted sabe que hay una promesa para los que creen en Él? Mateo 11, versículo 1 al 6. Jesucristo te va a liberar de la angustia, de la vergüenza, de todo este tiempo, y va a sanar tu vida, porque a eso Él vino. Fíjese que le damos la respuesta de Jesús a Juan cuando estaba en la cárcel. Mira lo que vino Jesucristo. Mateo 11, versículo 1 al 6 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, mire, Juan el Bautista estaba preso. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, así como decía la hermana que su papá dice aleluya, gloria a Dios, allí en la cárcel, le envió Juan 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Dios te hace una invitación igual como el rey David le hizo la invitación a Mefiboset. Lucas 14, versículo 15 al 24 dice: Lucas 14, versículo 15 en adelante, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a unas comenzaron a excusarse. Mira, hay gente que Dios le ha hecho la invitación, pero se han excusado hasta el día de hoy. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos.
Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar para ti. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena, sino que solos aquellos que han venido por misericordia, por mí, solo para ellos. Los marginados por los hombres son los primeros en el reino de Dios. Jesús dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Ya estoy casi terminando. Si una promesa de David a la casa de Saúl y Jonathan cambió la vida de Mefibosé y su familia, y pudo entrar a la casa del rey, vivir en el palacio, sentarse a la mesa y comer con el rey, ¿cuánto más nosotros? Que Jesucristo nos hizo una promesa mucho más grande que esa. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores te llama y te invita para que entre a su reino, para que estés con Él y para que cenes con Él. Amén. Vamos a ministrar al Señor. Mientras tanto, ahí se preparan algunos hermanos de la alabanza. Hoy tienen algo especial. Esta es la promesa del Rey Jesucristo para ti. Apocalipsis, con esto termino, 3:20, capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Amén. Así que la invitación está hecha.